sin duda los que tenemos ya algunos años encima, nunca imaginamos que esta historia del rock and roll, de tocar la guitarra, de cantar y lo que es hacer canciones iba a llegar tan lejos y que de pronto íbamos a empezar a ver tipos grandes, tipos que algunos podían decir, che, pero es gente de la tercera edad. Sí, pero mirá cómo están, mirá la vitalidad que tienen, es increíble. Bueno, cuando uno habla de estos temas, automáticamente te aparece Mick Jagger, te aparecen los Stones, te aparece Keith Richards tocando la guitarra. Y acá en Argentina tenemos un periodista, como te decía hace un rato, que se especializa, que es muy conocedor de los Stones, y está presentando un libro llamado Stones fuera de Stones. Significa, de alguna manera, todos los trabajos, las aventuras solistas de los Stones, todas las producciones y participaciones que tuvieron en otros discos. Antes de presentar a Diego Perry, que lo tengo del otro lado del teléfono, quiero leerte textualmente el prólogo que tiene este hermoso libro, que está hecho nada más y nada menos que por Bill Wyman, el bajista emblemático de los Rolling Stones, que dice: este trabajo que Diego elaboró es una empresa enorme y solo puedo felicitarlo por su excelente atención a los detalles. Esta historia de los Stones y sus carreras en solitario, sin duda, será apreciada por cada fanático de los Stones en todo el mundo. Del otro lado del WhatsApp, Diego Perry, el autor del libro. ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal, Rosco? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bueno, contento que estés acá finalmente, después de nuestro accidente internetico o que no pudimos hacer el programa hace ya casi un mes. Pero bueno, gracias por la paciencia. No, por favor, no pasa nada, y esos asuntos técnicos siempre están a la orden del día, así que uno los sufre también con el trabajo diario, pero bueno, no pasa nada, al fin aquí estamos en comunicación. Bueno, charlemos. Vos me imagino que debes ser rockero de alma, debes haber escuchado muchas bandas, seguramente parte de tu corazón está ocupado por los Stones, que bueno, te has transformado en un especialista, podríamos decir. ¿Cómo es tu recorrida? Como tipo, como periodista, tal vez sos músico, no nos conocemos. Contame un poco cómo termina luego esto desembocando en escribir este libro. Mira, desde chico tuve podría decir una adicción coleccionista, desde muy chico, coleccionando lo que puede coleccionar un chico de 7, 8, 9, 10, 11 años, pero siempre tuve fui muy cuidadoso y me gustó coleccionar hasta que, en esos primeros años muy futbolero, me compraba siempre el Gráfico, Goles, todas las revistas de fútbol, hasta que a los 11 años descubro a los Stones en la pantalla, en un viejo canal, en un viejo programa del viejo Canal 7, que era música prohibida para mayores. Ajá. Ahí me sorprenden por asalto con el videoclip de Miss You, y a partir de allí, bueno, quise saber quiénes eran esos vándalos que me habían sorprendido con su imagen, con su música salvaje, si bien Miss You es un tema más discotequero, y bueno, empecé a empaparme un poco en aquella época, hablamos del 80, 81, empezaron a llegar a casa algunos cassettes, ni siquiera originales, grabados, traídos, que llegaban a través de mi hermano. Tengo un hermano 2 años mayor, así que ahí empecé a querer saber más sobre los Stones, y bueno, con el correr de los años, estudié periodismo, me dediqué a la prensa, trabajé siempre con bandas, soy un futbolista y un músico frustrado, así que elegí el periodismo porque, bueno, siempre fui muy curioso y también era una forma de estar cerca tanto del ámbito futbolístico en mis primeros años, como en el musical, cosa que hago hasta el día de hoy, manejando prensa de bandas, de artistas, de lanzamientos, de shows. Sí. Y bueno, con el correr de los años empecé a
tuve la oportunidad de viajar, en los primeros años de enganchar gente que viajaba y que me trajera los discos originales, que eran tan difíciles de conseguir en sus ediciones originales en aquellos años. Claro. El pibe que nos está escuchando no entiende. Bueno, claro, había discos, había piratas, toda una industria que hoy, si bien aún existe, es mucho más pequeña, pero en ese momento, y sobre todo coleccionar a los grandes artistas de nuestra música, de la música rock, Dylan, claro. Beatles, Stone, Floyd, Zeppelin, Purple, bla, bla, bla. Había mucho y hay mucho todavía por coleccionar, por conseguir, por tener y sobre todo por disfrutarlos, ¿no? Claro, vos sabés que me acordaba yo, bueno, yo tengo 5 años más que vos. Allá en los años mediados de los 70, empiezo con 2, 3 amigos, empezamos a juntarnos por esto de la música, y yo me acuerdo de discos de los Stones, por ejemplo, Goat Heads Up, o Sticky Fingers, ¿viste? Había uno que creo que el viejo era, no sé si diplomático, qué sé yo, y aparecía con los discos, era quedarnos horas escuchando en la casa de este amigo, y bueno, era toda una cosa. Claro, acá no llegaba mucha data, no era tan sencillo recibir discos de afuera, era complicado. No. Y uno no entendía, ¿viste? Musicalmente lo que hacían estos tipos, digamos. No, y además se transformó también, creo que todo adolescente que escuchó música en algún momento tuvo su habitación, su pieza decorada por pósters de la revista Pelo. Exacto. Y los Stones, como todas esos grandes héroes de cada uno, eran un póster en la pared y algún disco. Claro. Creo que era una quimera pensar en verlos en vivo. Y bueno, y menos aún desde los 90 y hasta esta parte de verlos tantas veces o que vinieran todos, porque la verdad que no podemos quejarnos. A partir de los 90 vinieron todos los bluseros, gente del reggae, del soul, del rock and roll, del heavy, del punk, de todos los géneros. Total. Bueno, yo estaba viendo fotos del libro, que la verdad es un libro muy bonito, con una edición de lujo. Contanos un poco del libro. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Me imagino que te habrá traído un montón de satisfacciones, que ya debes haber viajado presentándolo, todo el laburo que hiciste, que yo sé que, bueno, estamos hablando de un montón de discos donde vos analizás el trabajo de cada uno de los Stones fuera de los Rolling Stones. Es decir, estamos hablando de las carreras solistas o de pronto ponerle un tema o un disco donde va Keith Richards a tocar a la banda de otro, ¿no? Le digo a la gente, imagínense, de eso se trata el libro, por eso se llama Stones fuera de Stones, ¿sí? Es algo realmente muy interesante. Para ser muy claro en el concepto, para aquellos que no saben de qué se trata aún, bueno, es lo que acabas de decir, y para graficarlo más aún, son 60 años de historia, porque este libro salió a fines del año pasado. La primera colaboración es precisamente de Keith Richards tocando claves, esos bastoncitos percusivos de madera, en un single en 1963 de George Ben, un artista pop británico de la época, y una de las últimas es Mick Jagger tocando maracas en Austin, el último disco de Post Malone. Así que imagínate el rango, el amplio abanico que hay en el medio, que son 60 años ni más ni menos de historia no solamente del rock and roll, porque acá vas a descubrir electrónica, disco, soul, reggae, country, folk, de todo un poco. Para hablar de este libro tengo que retrotraerme a mi primer libro, también de los Stones, que es República Stone, que es más un viaje rutero, es un diario de ruta, siguiendo a tu banda de cabecera, mi banda, en realidad de cabecera, la banda de sonido de mi vida, por rutas de varios lugares del mundo, a veces con el final feliz de poder encontrar y compartir alguna charla con los héroes. Y
cuando salió ese libro, que fue en 2013, tuve una sensación muy ambigua. Tuve por un lado la alegría de tener el primer libro en librerías, en bateas, y por otro lado me empezó a invadir un sabor, un vacío. Tenía un vacío, claro, y había perdido a mi compañero de tantas noches de confesarle prácticamente parte de mi vida, y en forma simultánea un año muy triste para mí porque, bueno, mi otra enfermedad es Independiente había descendido, claro. Así que estaba triste, vacío. Y bueno, la única forma que encontré de poder distraerme un poco y tener la cabeza ocupada era intentar escribir otro libro. Sí. Así que ahí me puse a pensar en ese universo inmenso que es la bibliografía de los Stones, y tengo más de 850 libros de Stones y derivados de Stones, y ahí descubrí curiosamente que no había un libro sobre sus carreras en solitario. Así que 2013, 2014, 2015 empecé a volcar, a reescuchar cada uno de sus discos y a volcarlo en forma cronológica. Y cuando empecé a ver y a pensar en colaboraciones en otros discos, ahí cometí el error de empezar a incursionar en eso también, y se volvió hermoso, pero maratónico, inacabable. Y bueno, por eso me llevó 10 años, si bien en el 2020 ya lo tenía listo, pero bueno, pandemia, no había insumos, no había papel, no había tinta, te daban presupuestos que caducaban a las 24 horas, toda una locura. Así que bueno, hubo que esperar 3 años más. Se actualizó, por supuesto, el libro en ese 2020, 21, sí, 22, 23, y salió hacia fines del año pasado. Y la verdad, bueno, con la felicidad de haber compilado todo ese material, porque allí hablo, sí, no solamente de cada trabajo, de cada aventura en solitario, de cada uno de los miembros originales de los Stones, claro, originales, es decir, son los 6 originales, más Mick Taylor, más Ron Wood, sí, sí, y, claro, y bueno, y a partir de allí poder abocarme a la tarea de perseguir cada colaboración de cada uno de ellos, que por un lado me resultó accesible, pues bueno, al ser coleccionista la gran mayoría las tenía, y también me sirvió mucho de ayuda y de guía un amigo alemán, coleccionista y biógrafo de la banda, Nico Sengraf, que tiene un site muy interesante que se llama Database, y allí me sirvió un poco de guía para corroborar que no me estuviera olvidando de ningún detalle, de ninguna colaboración, de ningún trabajo de cada uno de ellos. Bien, yo iba a mencionar, por si hay algún hincha del Rojo que esté escuchando, que aparte tenés un libro dedicado a Independiente que se llama Orgullo Nacional, que lo escribiste allá por el 2018, ¿verdad? Sí, Orgullo Nacional lo hicimos con 2 amigos. No es un libro sobre la historia de Independiente, es sobre un suceso en particular. Lo lanzamos al cumplirse 40 años de lo que el hincha Independiente llama como el Cordobazo, sí, que fue aquella final del 25 de enero del 78, donde se definía el Nacional 77, que Independiente empata con Talleres de Córdoba en Córdoba con 8 jugadores, con 3 jugadores menos, ¿no? Mirá, claro que sí. Volviendo al libro, tenía ganas de hacerte algunas preguntas sueltas. Sí, obvio. ¿Quién fue Brian Jones? Que es el más enigmático, el que menos sabemos, el que primero falleció. Yo me acuerdo, creo que en Banquete por Dioseros él está. Yo, digamos, me retrotraigo a mi adolescencia porque
justamente con estos 2, 3 amigos que tenía, lo veíamos al tipito, ¿viste? Me acuerdo que uno decía, no, este es un genio, este es el que pone los teclados, este es el más volado de todos. De acuerdo a la data que vos tenés, ¿quién fue Brian Jones? ¿Qué podemos decir de él? Brian Jones es ni más ni menos que el fundador de los Stones. Bien. A ver, Jagger Richards es la dupla autoral y la que mantiene la banda al día de hoy, hasta el día de hoy, Sí. Pero Brian Jones es no solamente el fundador de los Stones, sino que un músico multifacético, multiinstrumentista, porque Brian claro, es el que introduce en la música rock y en el seno de los Stones instrumentos alejados a la música rock por aquel entonces. Es el que toca el sitar en Painted Black, toca marimbas, toca saxofón, toca xilofón, melotrón, es multifacético a nivel instrumental, no es... Creo que la década del 60 es la década dorada de la música rock y por ende también de los Stones. No es casualidad que hoy vas a ver a los Stones y el 60-70% de su repertorio actual son temas de la década del 60, es decir, no puede faltar Satisfaction, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil, Painted Black, Under My Thumb, claro, Under My Thumb, Ruby Tuesday, She's a Rainbow, muchísimos, Get Out 60 o 70%. Me acordé de Get Out of My Cloud. Yo me acuerdo que nos volvíamos locos con ese tema. Qué locura. Qué bueno, maravilla. Hoy por hoy lo están haciendo, es el segundo tema, abren con Start Me Up, el segundo tema es Get Off of My Cloud, así que es un viaje de los 80, se van a los 60 y después ya van con un tema más setentón por lo general, pero bueno, son temas que de la década del 60, de la década de Brian, que son muy simbólicas y ahí está la verdadera identidad de la banda. Por otro lado, Brian tiene varias colaboraciones, eran bastante amigotes de los Beatles, por ejemplo, de Keith Moon, de los Who, y tiene un trabajo solista que es póstumo, sale en el 71, Brian fallece en el 69, y el único, te diría, capricho de autor que tuve, porque para esta obra contemplé todos discos, singles, material, por un lado, oficial, y por otro lado, que hayan visto la luz en formato físico. Hay algún capricho de autor de algún tema que salió en los últimos tiempos solamente en plataformas, pero son contados, y el único capricho que tuve, porque me parecía bueno hacerle justicia a un disco que no es oficial y que es de Brian Jones, es la banda de sonido de una película que protagonizó justamente Anita Pallenberg, mujer en ese entonces pareja de Brian Jones y luego de Keith Richards, y esa banda de sonido, A Degree of Murder, es pirata, pero a mí me parece hermosa, me parece muy linda, tiene cosas psicodélicas, tiene algún tema más beat, más rock beat, y nunca salió en forma oficial, pero me pareció que estaba bueno que estuviera en el libro. Salió en CD, también en alguna edición en vinilo a comienzos de los 90, en el 91 exactamente, tuvo después varias reediciones, y hasta, Brian Jones toca varios instrumentos, y hasta Keith Richards pudo haber colaborado en la producción de ese disco. Así que Brian Jones, y con su trabajo en solitario, el póstumo que te comentaba antes, ese disco que grabó en Marruecos, una locura, porque grabó, es un disco de percusivo, de percusión, de vientos, de flautas sobre todo, se lo cataloga como el disco pionero de la world music, como se cataloga a ese tipo de música del mundo. Cuando uno va a una batea y ve world music, ese disco se lo cataloga como el pionero de la world music. Así que imagínate
el talento creativo y las inquietudes de Brian hasta Brian con Jones. ese disco en solitario. Quiere decir que nosotros de chicos estábamos bien encaminados, lo que hablábamos 3, 4 pibes de 13, 14 años en los 70 de Brian Jones, digamos, no estábamos equivocados, nosotros hablábamos de esto, ¿viste? Sin dudas. Contame un poco Para nada mal. Tu libro, digamos, me es muy fácil ver que tiene un impacto mundial fuera de la Argentina. Quiero decir, este libro ya está editado en otros idiomas seguramente y debes haber tenido correos o reuniones o devoluciones de personas, de músicos, de productores, porque es muy atractivo, o sea, une muchos mundos, une el mundo de la música, ¿por qué no decir también el mundo del espectáculo o del negocio de la música, bandas, guitarristas, cantantes? Es decir, contame un poco de eso, ¿cómo estás con este libro, digamos, en otros idiomas? ¿Cómo es ese recorrido? Mira, tuve la suerte de que un productor local se interesara en el libro porque es un libro de 558 páginas, en A4, papel ilustración, es decir, fue un libro muy caro de poder realizar, Sí. afortunadamente se pudo hacer y estamos en conversaciones con algunas editoriales tanto en España como en Estados Unidos y en Europa, para ver la chance de, bueno, en España no sería problema el idioma, pero sí en los países angloparlantes, de poder hacer una traducción Claro. y que tenga su versión en inglés. No hay nada confirmado hasta el momento, pero se está hablando el tema, pues resulta interesante. Hay muchos coleccionistas de Stones en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, así que estamos trabajando en función de que pueda tener una versión también en inglés. Y sí, he recibido muchos mensajes y gente interesada y que compró el libro tanto de Europa como de Estados Unidos. Hay un mercado allí fuerte, pero bueno, estamos en pleno desarrollo y en plena promoción del libro que salió hace pocos meses. Sí. Y afortunadamente con muy buenos comentarios en principio de la prensa local aquí, ¿no? Que tengas el prólogo por Bill Wyman no es poca cosa, ¿no? Digamos, habla No, muy bien. habla de la humildad de los grandes, Bueno. en serio, porque mira, el año pasado fue un año en que los Stones no giraron. Yo suelo ir a ver algún pasaje de cada uno de los tours. El año pasado, en el 2023, sí, no giraron, pero pude cumplir un sueño, una asignatura pendiente, que era poder conocer a Bill, que era el único Stone, a excepción de Brian Jones, por supuesto, que falleció cuando yo tenía 2 meses, al único que no pude conocer, y también a Ian Stewart, al sexto Stone. Claro. Pero bueno, Bill era un original, un miembro original de los Stones. No había tenido la chance de conocerlo, lo había visto en vivo un par de veces, pero no había tenido chance de charlar, de compartir. Y el año pasado presentó uno de sus maravillosos libros de fotografías, en ese caso, en Londres. Y bueno, me saqué el ticket era una presentación de libro y charla con los presentes. Éramos 18 o 20 fans, sí, así que tuve la chance de asistir, de participar en la charla, que era una charla con preguntas y respuestas, además muy interesante. Y bueno, al término de la misma se procedió a la tradicional firma de ejemplares, y allí, bueno, no solamente le llevé un par de presentes de Argentina, sino que me presenté, le comenté que tenía que tenía un libro editado, que tenía uno a punto de editarse, y le llevé una muestra preliminar de lo que hoy es Stones fuera de Stones. Le pareció atractivo. Bill fue siempre como el archivista del grupo, un tipo que siempre guardó
de todo un poco, cosa que otros integrantes no les interesaba, no les interesa, no lo hicieron, pero sí es el caso de Bill. Y bueno, me dijo que le resultaba interesante, le pregunté si había alguna chance de conseguir alguna declaración de él, alguna suerte de, no prólogo, porque ya el libro tenía introducción, una presentación de obra, por eso lo titulé como Preludio del Stone Alone, porque además Bill fue el primer integrante de los Stones en iniciar su carrera solista ya por el 74 con Monkey Grip. Monkey, y bueno, vos sabés que lo tuve Monkey Grip lo tuve al disco, lo tengo en vinilo, creo que lo debo tener en vinilo. Monkey Grip, te un digo, discazo. Una cosa increíble. Cuando un disco, sí, hermoso. Yo tendría 16, 15 y nos juntábamos, era la época que se compraban y se vendían discos usados en los parques, bueno, y aparece Monkey Grip. Yo no entendía nada, digo, ¿cómo? Este es el bajista de los Stones. Era algo todo nuevo para nosotros, ¿viste? Una maravilla ese disco. Hermoso. Sí, una maravilla, porque además tiene pop, tiene disco, tiene folk, tiene country, tiene soul, un disco muy variado, muy bien tocado, con invitados de lujo. Está Leon Russell y varios otros grandes músicos que fueron invitados por Bill. Y bueno, ahí me dijo que lo creía posible, que le gustaba en principio el desafío que me había tomado, y me dijo que quedara en contacto con su asistente, y bueno, quedé en contacto vía mail con Clementine, con su asistente, y a los 2 meses, pues esto fue el 22 de abril, el encuentro, cumple de mi madre, y el 18 de junio recibí esas súper cálidas líneas que, bueno, no hablan ni más ni menos de la humildad de un grande como Bill Wyman. Che, pregunta de cajón. ¿Los demás Stones saben de la existencia de este libro? ¿Ya tenés algún dato? Digamos, los tipos... Mira, una vez que salió el libro, hacia fin del año pasado, tuve la fortuna que una pareja amiga viajaban a Nueva York. Ajá. Así que les pedí un favorazo a ver si me podían llevar 2 libros, pues son pesados los libros, así claro. Que les rogué a ver si me podían hacer ese favor de llevar 2 libros a la oficina de la manager de Keith Richards para entregarle uno a ella, a Jane Rose, y otro para Keith, y a los pocos días recibí unas líneas de su histórica manager diciéndome que Keith ya tenía el libro en su poder. ¡Qué maravilla! Así que ¡qué maravilla! Eso por un lado. Yo por supuesto le envié uno inmediatamente a Bill Wyman una vez que se editó, y ahora tuve la chance de ir a ver unos shows de los Stones y me llevé 2 libros y dejé en la oficina de prensa de los Stones, uno para Mick, uno para Jagger, sí, y otro para Ron Wood. Así que sí, en teoría se los iban a entregar, no tengo todavía novedades ni tampoco voy a volver a molestar, pero claro, en teoría iban camino a sus manos. Che, vos sabés que hace un rato mencionabas a Ian Stewart. Yo me acordaba de otros tecladistas como Nicky Hopkins. Bueno, me estoy yendo con la mente para atrás. Hubo varios músicos, ¿no? Que eran así como compañeros transitorios de camino de los Stones, ¿verdad? Y en el teclado, sí, Ian Stewart fue miembro fundador junto, sí, con Brian Jones. Sí. En realidad, el fundador es Brian Jones, al primero que reclutas a Ian Stewart. Sí. Y Andrew Oldham, primer manager de los Stones, decide hacerlo a un lado a Ian Stewart porque era más gordito, era un poco más grande, no daba con la imagen salvaje que le quería dar a la banda. Ellos acceden, pero con la condición de que Stewart continuara trabajando en estudios y también en vivo, y hasta Ian fue roadie, fue asistente, fue chofer de los Stones, y así sí, lo fue hasta el momento de su muerte en el 85. Mirá. Y en el teclado, bueno, los Stones tuvieron a Billy Preston, fueron, como sí, bien decías, a Nicky Hopkins, tuvieron a Ian McLagan,
tecladista de los Faces. Sí. Siempre tuvieron gente muy capacitada en cada instrumento, y bueno, y desde hace muchos años a Chuck Leavell, que bueno, es una suerte de director musical en vivo de la banda, pero sí, a nivel vientos tuvieron a Bobby Keys, un hermano del alma de Keith Richards. Bueno, cumplían los años el mismo día, el 18 de diciembre, y nacieron el mismo año, curiosamente, uno en Texas y otro en Dartford, en Inglaterra, pero siempre fueron como hermanos de sangre, claro. y musicalmente se llevaron muy bien. Yo siempre digo que fue el saxofonista más salvaje del rock and roll, que trabajó sí. También con Lennon y con muchísimos otros, con Joe Cocker. Bueno, precisamente Bobby Keys como Nicky Hopkins fueron los primeros dos músicos del entorno de los Stones en venir a la Argentina, porque vinieron en el 77, creo que fue, con sí. Joe Cocker, cuando tocó en el Luna Park. Esos fueron los primeros músicos del entorno de los Stones en venir al país, y el primer Stone en venir a tocar a la Argentina fue Mick Taylor, que vino como sí. invitado de Eric Clapton en el 90. Ya en el 92 vino Keith Richards. Si uno tuviera que explicar qué aporta o qué traen de nuevo los Stones en su inicio, uno podría decir, digamos, fácilmente que bueno, fueron los ingleses blancos que abrevan en la música negra del blues que se hacía en los Estados Unidos. ¿Viste la película Cadillac Records? Que hay una escena sí. donde aparecen de alguna manera los Stones ahí caminando por el estudio porque estaban muy interesados en lo que hacían los muchachos del Motown. Es maravillosa esa escena. Es maravilloso. Sin duda, sin duda. La gente de Chess Records de Chicago, la gente de Motown, bueno, los Stones se nutrieron de todo ese blues, rhythm and blues, soul, de todas las raíces negras norteamericanas. Por eso, si bien Jagger y Richards habían ido al jardín y a la escuela primaria juntos, se dejaron de ver por varios años y se reencuentran en la estación de Dartford, y Richards se vuelve loco cuando lo ve a Jagger con discos de Chuck Berry y de Muddy Waters bajo el brazo, claro. Y ahí vuelven a tener contacto, y ahí nace un poco o renace su relación, e inmediatamente conocen a Brian Jones, y bueno, sí. ya la historia conocida de la formación de los Stones, pero un poco ese es el germen. Buenísimo. Che, es impresionante la cantidad de data que tenés y cómo te gusta, cómo lo transmitís, está buenísimo. ¿Dónde se consigue el libro? Mira, están varias librerías. Sí, para mí hablar de las pasiones de uno es sí. Es como una charla de café descontracturada, porque uno no tiene, mamó toda la vida esto, así que sale naturalmente. El libro está en varias librerías y disquerías de Gran Buenos Aires, de Capital Federal, está en La sí. Plata, está en Rosario, está en Mar del Plata. Se va ampliando esa cadena, y a nivel mundial, por llamarlo de alguna manera, está en la web de la editorial de Robert Bindon, que es ZORN, Zorn, es www.zornrecords.com, ZORN, zornrecords.com. Allí se puede conseguir para a cualquier interesado. Y si no, las personas que están escuchando y te quieren ubicar en el Instagram, ¿cómo te buscan en el Instagram? Recordame. Sí, me pueden o bien escribir un mail a perrydiego69@gmail.com, o bien vía Instagram a Diego Perry, Diego Perry Press. Diego Perry Press. Press, P-R-E-S-S. Doble S, exacto. Press de prensa, ¿no? Exacto. Bueno, nos despedimos. Sabía que ibas a venir y me puse a escuchar discos solistas de Jagger y me encontré con unas maravillas
con unas maravillas. Nos vamos a despedir con un tema que se llama Think, que vos sabés de qué disco es. Presenta Sí, Think cantado por Jagger, que es un temazo. Spirit, sí, un temón, y creo que ya eso es a nivel particular, ¿no? Sí. Creo que es el mejor disco solista de Mick, Wandering Spirit. Sí. Pues realmente tiene grandes temas, no tiene una gran obra del año 93, creo que de lo más parejo de si bien tiene cada disco solista de él, la verdad que es de mi agrado. Think no es un tema propio, es un cover, pero una versión súper lograda. Así que nos despedimos entonces con Think de Wandering Spirit y Mick Jagger a la cabeza. Abrazo grande. Gracias, Diego. Abrazo enorme, Rosco, muchas gracias. Chau.